Allá por el año 89, 90, eh, teníamos con mi esposa una preocupación. eh, Ambos estábamos muy desencañados de la política de la izquierda institucional, pero creíamos que alguna vez iba a tener que renacer algo que fuera una propuesta ciudadana interesante, y que una de las carencias grandes que había en nuestro país, en la banda oriental, era que no se conocía mucho el campo, no se conocía mucho la idiosincrasia del mundo rural, que no abarca solo a los que viven en el campo, sino un montón de gente recién llegada a la ciudad que tienen una gran nostalgia y que sienten el tema rural. Nosotros estábamos convencidos, además, por vivencias que por separado habíamos tenido en nuestras respectivas infancias, de que el mundo rural oriental era mucho más mestizo, más afro y más indígena de lo que decía la historia montevideana oficial, que imaginaba que el gaucho era simplemente un inmigrante que se había habituado al ecosistema. ¿Cómo medir, estamos hablando del año 89, 90, cómo medir la presencia de lo aborigen y de lo africano en un país, en un territorio donde el genocidio había sido altamente eficiente en disolver las comunidades? Lo negro sí se hacía muy evidente en Montevideo, pero lo indio se negaba como sobrevivencia. Y nosotros decidimos que donde quedaba más, por nuestras propias vivencias, más elementos de lo originario, de los pueblos originarios, era en el mundo rural ganadero, porque los pueblos pampas, los pueblos de la pradera se habían hecho de a caballo, y después de la persecución se habían enmascarado dentro de la peonada rural, era donde más sobrevivían. Entonces empezamos a hacer cómo medir la variable mestizaje cultural. No existían trabajos todavía de ADN mitocondrial, año 90. Entonces teníamos que hacer un abordaje netamente cultural. Y de esa variable, mestizaje cultural, elegimos un indicador indirecto, que era creencias sobrenaturales. Vamos a pialar leyendas sobrenaturales en todo el país, vamos a mapearlas, vamos a ver si algo tiene que ver con las memorias etnoculturales de cada lugar, vamos a ver si hay una correlación significativa. Y ese fue el diseño que nosotros hicimos, la hipótesis de trabajo, es decir, buscar lo mestizo a partir de este indicador indirecto, que era como contaban, no solo las leyendas que señalaban, sino cómo las contaban. Para eso usamos una batería de métodos cualitativos. Ustedes saben que el método cualitativo es la antítesis de la encuesta. En la encuesta sería: ¿usted cree en los bisones? Sí, no, no sabe, no contesta. Lo contrario es una entrevista en profundidad, donde se busca el tema, donde hay mucha subjetividad de ambas partes, y la objetividad se construye como conjunto de intersección de todo lo que es repetido cuando se logra una saturación de muestra. Por lo tanto, el método principal que nosotros usamos fue la entrevista en profundidad. Generó toda una metodología, porque lógicamente, siendo los dos de Montevideo, la gente del interior no tenía ningún interés en contarnos sus creencias. Una cosa es hablar con un testigo de Jehová o con un mormón que te alquila, te lleva al salón del reino, te da documento, pero una persona que habla con su mamá difunta no tiene ningún interés en contarte. Entonces la entrevista en profundidad generaba primero identificar legitimadores locales, de repente un viejo maestro rural, un rematador, un viejo comisario rural, con el cual se identificara y legitimara nuestro verdadero interés de aprender de la gente y no ser juez de creencias. La entrevista en profundidad se hacía semiestructurada, es decir, no surgían los temas ocasionales, sino en un diálogo muy libre teníamos mentalmente preparados 3 o 4 preguntas que no nos retirábamos sin hacerla y nunca grabamos, porque hablar de los muertos del otro muchas veces exige hablar de los muertos de uno, de la familia. Y esa interacción puede romperse con un grabador de por medio. Cuando salíamos con mi esposa de la estancia o nos quedábamos a pernoctar allí, eso sí, antes de dormir poníamos en común las notas que habíamos memorizado, porque si nos encontrábamos al día siguiente ya teníamos versiones diferentes. Tenía que ser esa noche antes de que el sueño nos modificara el recuerdo.
Y desde luego siempre quedó claro para toda la gente que entrevistamos, que generosamente nos contó sus creencias, que no íbamos a publicar nada que no fuera especialmente autorizado por los verdaderos dueños de la información. Este método de entrevista en profundidad semiestructurada lo combinamos con observación participante. O sea que participamos en marchas a caballo, cosa que a mí no me costó ningún sacrificio porque amo campaña, velorios de campaña, bailes, participamos como observación participante. Incorporamos también la investigación participativa. O sea, incorporamos a la reflexión teórica a elementos del universo que estábamos investigando. Y después análisis de textos. Agarramos del viejo folclore, de viejos testimonios documentales, un montón de elementos para confrontar con lo que nos iba dando esta otra mensaje de más actual. Y realmente descubrimos algunas cosas interesantes. En primer lugar, el denominador común del animismo, que tiene que ver con todas las creencias sobrenaturales, lo cual se basa en un principio básico que está en común en todas las creencias sobrenaturales de los pueblos, no estructuradas en una religión oficial. Y es que las almas no van ni al cielo ni al infierno, las almas rondan. Las almas pueden rondar protectoras, con distintos niveles de conciencia y de autoconciencia, protectoras. Pueden rondar asustadas, porque no asumen su propia muerte, están muy asustadas, pero no quieren estar muertas, entonces hay que hacer ceremonias para que descansen. O pueden rondar rencorosas, y entonces malas personas pueden usarla para generar energías negativas. Ese es el primer principio. Un complemento del animismo es la función de la ofrenda. Si yo ofrendo a la Virgen María o no ofrendo a la Virgen María no pierde poderes milagreros, la ofrende yo o no la ofrende. En el mundo animista hay una interacción y una reciprocidad. Si yo no energizo a la entidad espiritual, la entidad espiritual no puede ni aparecerse ni protegerme. Estos son principios básicos que fuimos deduciendo. Claro, hay mucha literatura sobre esto, pero lo fuimos comprobando. Y una última comprobación que hicimos sobre los relatos sobrenaturales es que a diferencia de Hollywood, hay más amor que miedo. Es decir, es fundamentalmente el amor más allá de la muerte lo que genera estas presencias, manteniéndose en la base de que no somos testigos, no somos jueces del nexo entre estas leyendas y la realidad objetiva material. Somos simplemente recopiladores y organizadores de un corpus predominante. Desde luego también sabíamos, y lo comprobamos, que las historias sobrenaturales cambian de pago en pago, de lugar en lugar. Es decir, la memoria oral se comporta como se comporta en el mundo urbano contemporáneo los chistes. Te lo hacen un mes después, borraron algo e incorporaron algo de la propia cosecha del narrador. Pero la esencia se mantiene. Y en este sentido hubo algunos mitos y algunas leyendas, mitos en cuanto fundamentalmente a personajes mitológicos y leyendas en cuanto a una narrativa más larga, sobrenaturales, que tenían una recurrencia asombrosa. Una de ellas, para empezar por algún lado, es la leyenda de la Salamanca, que parece ser no alusión a la ciudad universitaria europea, sino a la deformación de la palabra pampa y de la pradera, que es la Slamanac. ¿Y qué es la Slamanac? Fundamentalmente son rituales y apariciones que aparecen en cuevas, en grutas. Y ahí aparecen fenómenos milagrosos que son muy recurrentes. Por ejemplo, en la frontera con Río Grande do Sul, del lado norte, o sea, de la frontera, o sea, lo que sería territorio brasilero, pero de cultura de frontera, existe a lenda da Salamanca do Jarau, la leyenda de la Salamanca del Jarau. Son unas sierras fronterizas con Uruguay, la Sierra del Jarau, y ahí hay una gruta donde una muchacha charrúa que murió de amor incomprendido se transformó en lagartija y tiene en su cráneo una piedra preciosa que al ciego que la encuentra le devuelve la luz. Lagartija con la piedra. Salto todos los ejemplos de Salamanca que encuentro en Uruguay
y voy a la zamba de la Salamanca de Fali Dávalos. Con la diabla en las ancas, Mandinga llegó azufrando la noche lunar. O sea, satanizan la Salamanca porque es una visión cristiana. Y en un momento dice la zamba de la Salamanca: Carboncillo bailaba, luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Ya no es una piedra preciosa en el cráneo de una lagartija, sino que es la flor que un zorrino tiene, un zorrino al nido del diablo, Carboncillo, pero que el que mira esa flor le devuelve la luz. Entonces, pasando por todas las salamacas que hay en territorio oriental, fundamentalmente lo que se llama la Gruta de la Salamanca, en lo que es el territorio del departamento de La Valleja, uno tiene ahí una leyenda claramente integrada al animismo indígena que sobrevive en el mestizaje cultural del mundo rural ganadero. Pero siguiendo con los ejemplos, que van todos confirmando esta visión colectiva. Las mozas de blanco, mujeres que más allá de la muerte siguen esperando su amor o siguen dolidas por un engaño amoroso. Y en general como que insinúa esta leyenda, a pesar de que otras no tanto, esta leyenda plantea que el amor en la mujer, aún más allá de la muerte, es mucho más intenso, tanto el amor de madre como el amor de pareja. Y ahí me remito a una historia que nos hicieron en el Parador El Chimango, allá en la Ruta 31, en Arerunguá, o sea, en Tacuarembó y Salto, acá en Banda Oriental. Un hombre nos dice: mozas de blanco, acá había dos. Dice, y un poco cuando vino la electricidad, ya no aparecieron tanto mozas de blanco, pero una, bueno, había perdido su amor, se había ahorcado en el monte, y Dios me perdone, pero parecía una jirafa de luz. Hubo que buscar un cajón muy grande para enterrarla, estaba toda estirada. La otra era linda. Entonces cuando venía el hombre pulpero, caña brasilera de contrabando, venía. Entonces entre dos luces, cuando un paisano venía, sentía frío en la espalda y quedaba durito en el caballo y unas manos frías, lenguaje francés, le tapaban las vistas. Y una voz de mujer decía: no te des vuelta, no sos vos a quien yo estaba esperando. Para mí era tremendo negocio por cómo consumían después de la visión. Se volvían muy locuaces y muy ávidos de beber. Y hubo un día remate de ganado en el local feria de acá, y todo el mundo estaba en el remate, gente que venía de muy lejos con ganado. Yo dije, bueno, preparé la brasilera, la caña. Y aparece un mozo en pleno remate con un poncho patria lleno de tierra. Yo miré, este muchacho viene de lejos. Me parecía conocido, pero no era de acá. Y el muchacho empezó a tomar, a tomar, a tomar. Podía ser mi hijo, yo le iba a decir: está bien que usted pague, pero no tome más. Pero no pude decirlo porque el remate había terminado y llega un montón de gente. Y la gente de la moza de blanco. Y uno dice, y se está apareciendo más, como si estuviera esperando a alguien. Y el mozo oyó. A la gente del lugar no le gusta que otro forastero oiga, pero el mozo oyó y dijo: ¿y quién es esa moza de blanco? Y se miraron y le contaron: nosotros creemos que es el ánima de una mujer muy buena, que era cocinera de estancia. El marido tenía una enfermedad terminal, se fue a Montevideo. Supimos por la radio que había muerto en el hospital. Y después un hijo adolescente que se fue y nunca más volvió. ¿Usted puede creer, Abella, que en ese momento me di cuenta a quién se parecía aquel muchacho? Y el muchacho miró y dijo: no anda lejos que sea el ánima de mi madre. Gonzalo, Isabel, será casualidad, pero desde que ese mozo puso unas flores en la tumba de su madre, esa moza de blanco no apareció más. Entonces, estos relatos nos dan el testimonio, no son historias de horror, aunque puede haberlo, son historias que tienen que ver con unas creencias que tienen que ver básicamente en los profundos sentimientos humanos. Hasta 1940 nosotros tenemos registrado una ceremonia mestiza muy peculiar en el campo uruguayo, especialmente en el norte. No pude averiguar en Entre Ríos, pero seguramente hay fenómenos similares. Acá lo llaman el velorio de la cruz. Muere una persona en el campo, vienen los vecinos, por supuesto, tortas fritas, asado con cuero, taba, cartas, rezo del rosario, todo junto. Y al velorio se hace en la cama, pero sin cruz.
Al amanecer, se mete a la persona en el cajón, se lo lleva al cerro, se lo entierra sin cruz. Al mes se talló una cruz de esas típicas de campaña, llenas de firuletes de fierro. La cruz se pone en la cama donde reposó el difunto un mes antes. Vuelve a venir toda la gente. Se reza el rosario, se juega taba, hay payadores. Y en la madrugada la cruz se lleva al lugar donde el muerto reposa hace un mes. Explicación de una anciana. Cuando el difunto está estrenando su muerte, no está preparado para irse. Y si al mes ustedes no le recuerdan que está muerto y que además lo recordamos y lo acompañamos con su cruz, la casa se vuelve asombrada, dicen en el campo. Se golpean las puertas, se caen vasos, se siente un frío inexplicable, porque la casa queda asombrada porque no se hizo el velorio de la cruz. A propósito de esto, es una de las cosas que publica en el libro Mitos y Leyendas, y 2 meses atrás, en el Lunarejo, una zona del norte-norte del Uruguay, se lo cuento a un capataz de un establecimiento. Digo, mire, tenemos noticia de eso por gente anciana hasta 1940, 1950. Me dice, hace un mes yo estuve en un velorio de la Cruz, acá en el Lunarejo. O sea, como esas costumbres como ocultas perviven. Leyendas importantes para ilustrar todas estas hipótesis y lo que fuimos descubriendo. El otro día yo lo mencionaba, la leyenda del lobizón. Es decir, el hombre lobo, claramente acá no había lobos. El hombre lobo viene de Europa, ya tiene una transformación en Europa por el imaginario colectivo del cristianismo popular. Entonces el hombre lobo, la iglesia oficial dice que es una superstición. El cristianismo popular dice no, es el personaje que asoma con la agonía de Cristo el viernes, cuando los personajes de la tiniebla se creen triunfadores hasta que aparece la luz de la resurrección. Entonces, el hombre lobo ya viene a América en el imaginario colectivo de los inmigrantes pobres como el animal que aparece los viernes. Pero acá, eso, claro, la ventaja el privilegio de haber tenido que trabajar en Paraguay, ¿no? La leyenda de Queraná. Queraná era una muchacha muy perezosa, pero muy bonita, que no ofrendaba a los espíritus del bien porque le bastaba suspirar y todos los muchachos de la aldea le traían lo que ella quería. Queraná, como perezosa de la mitología guaraní, se usa en el yopará, en el lenguaje mezcla de español y guaraní que usa el pueblo. Cuando alguien se duerme y no va a la reunión, dice, che, había resultado que yo Queraná minte ni podrae. O sea, yo era como Queraná. O sea, la palabra quedó en el imaginario colectivo. Pero Queraná, por no ser protegida, el espíritu del mal, Taú, se metió en el pájaro, jinete del mal, el Urutaú, la sedujo a la muchacha como guerrero atractivo y tuvo con ella 7 hijos que fueron monstruos. El Ao, el Mboi, Tata y el último, el hombre perro, el Huizó, el séptimo hijo de Queraná. Y el séptimo hijo de Queraná, hijo de hombre y perro americano, es decir, el cusquito, lo que llamamos nosotros, ¿no? Porque viene de Cusco, de la zona donde había más perros. Que después se mezcló con el mastín europeo y dio el cimarrón americano, un perro bastante salvaje. Lo cierto es que ese séptimo hijo era Huizón. Y de la palabra hombre lobo y de la palabra Huizón quedó en el imaginario colectivo del campo lo de lobizón como palabra mestiza, a pesar de que se mimetiza también con la creencia africana de los esclavos de Omuluyo Paná, el señor del cementerio, transformado en hiena y que escarba y donde hay cadáveres. El lobizón como memoria mestiza. Tan mestizo es el lobizón, yo lo decía el otro día, que nosotros encontramos lobizones muy diferentes entre sí. En la zona más inmigrante del campo oriental, lo que es el departamento de Colonia, hay lobizones, pero el lobizón es un hombre lobo europeo. En la zona de Tacuarembó, más aindiada, el lobizón no es un hombre que se transforma. El hombre entra en trance los viernes, su espíritu se incorpora en un animal de monte que si es herido, el hombre somatiza.
Y en la frontera de ébano de muchos africanos descendientes, en Rivera, en toda esa zona norte, frontera con Brasil, el lobisome o Villa da Sesta Feira es mucho que ver con la leyenda de la hiena y del escarbar donde están los cadáveres en el cementerio. Y es también Yopaná o Mulú, el señor del cementerio, que es uno de los orishás del panteón Yoruba, el lobisomé. Hay otros mitos y leyendas que encontramos que tienen mucho más que ver con un animismo que puede venir de Europa. Por ejemplo, hay dos historias reales. Una de ellas, la de Dionisio Díaz. Dionisio Díaz era un niño que vivía en el campo. En ese momento, el terrateniente, el gran terrateniente, tenía un amante, quería deshacerse de su mujer, se fue a Montevideo para que la mataran cuando él no estaba, eh, pero uno de los que estaban enterados de esto era el abuelo de este niño, Dionisio Díaz. Cuando el terrateniente vuelve y aparece muerta la mujer, él tiene la coartada, él había estado en Montevideo, pero corría el riesgo de que el abuelo de Dionisio Díaz, que estaba horrorizado porque sabía la historia, no había participado, podía cantarlo. Entonces decidieron matar a toda la familia. Entraron unos sicarios en el rancho, mataron al abuelo, mataron a la mamá, hirieron de muerte a Dionisio y no tocaron a una bebita, porque no podía ser testigo, que era la hermanita menor de Dionisio. Después lo tiraron al cuerpo del abuelo como si se hubiera hecho una harakiri, y la historia oficial era que él había enloquecido, matado a su familia y se había matado a él. Pero Dionisio quedó vivo. Agarró a su hermanita, pidió ayuda a un vecino. El vecino le dijo, yo no te puedo llevar a 33 a la ciudad, porque me matan si se enteran de que te ayude, pero te llevo en mi sulky hasta cerca de los arrabales de la ciudad, y ahí te arreglas. O sea que el niño con una herida en el vientre, con todas las tripas para afuera, agarró a su hermanita, se bajó en 33, caminó hasta el hospital departamental y dijo, atiendan a mi hermanita que yo me estoy muriendo. Esa es una historia real, 1930. De ahí aparece el santo milagrero, el gauchito milagrero, el santo milagrero Dionisio Díaz. Y si uno va a lo que soy el mausoleo, porque ahí la autoridad no hizo nada, pero ahora es un el local, siempre hay muñequitos, patitos, gracias Dionisio por el favor, gracias como ayudaste a mi nietito, y pasa a ser un santo protector de todos los niños. Cosa similar pasa en Melo, Cerro Largo, también en la frontera, con una niña que se llamaba Amelia Ferreiro, de una familia rica de esa ciudad, la enterraron con un vestidito muy lindo, y cuando la fueron a exhumar 10 años después, se había transformado en una muñequita de cristal, es decir, estaba entera. Entonces la volvieron a enterrar, y a partir de ahí, según las tradiciones, empieza a aparecerse de noche en el cementerio de Melo, se le piden favores, y ella los cumple en general. Insisto, son leyendas que tienen que ver más con el amor que con lo que podría ser el horror, a pesar de que en general, sobre todo lo de Amelia Ferreira, no se cuenta para afuera. No lo cuento porque creo que vale la pena, que no desmerece a la gente de Melo, sino que habla de su confianza en esta niña milagrera. Hay otros fenómenos que realmente, en el fondo la lógica es siempre la misma. Estaba en la Casa de la Cultura justamente del Departamento 33, yo tenía que dar una charla, faltaba y me fui al piso de arriba, donde hay una exposición permanente de cuadros y de fotos muy antiguas de la ciudad de 33. Y estaba el señor que es el curador, el que atiende los cuadros, y bien de campaña. En realidad el oficio del hombre es reparar acordeones de doble hilera. Entonces acordó con la intendencia, le dan ahí un teclado para que arregle, y él cuida los cuadros, de los cuales no entiende mucho, pero sabe que los tiene que cuidar. Estuve conversando con él y de repente se mete en un rincón oscuro con un cuadro de autor 33ino, y de repente hizo así como con miedo. Y uno ya está curado de espanto, y le digo, acá hay fantasmas. ¿Y a usted quién le dijo? ¿A usted quién le dijo? Y yo, no, me pareció ver una energía. Ah, entonces le cuento. Dice, ¿vio esa foto? Una foto enorme, ampliada, de la última diligencia que había llegado a 33. Está el señor de gabardina, se ve que chupaba polvo en el pescante, con lentes tipo motociclista de los años 20.
Y dice, bueno, esa foto está ahí desde hace años. Vino el mes pasado una señora muy mayor con su esposo, miró la foto y dice, ¿puede creer que era mi abuelo? Yo dije, mire usted es la nieta del último hombre de la diligencia. Sí, sí. Me acuerdo que él bajaba y siempre me pedía que yo tocara un balsecito porque yo estaba estudiando piano. Dice, señora, ahí tiene un teclado, hágale un homenaje. Y músico, bien, para examen de segundo año de piano. Pum, pim, pim, pum, pim, pim, y de repente, ¡pum!, se cae la foto. Y la mujer mira y le dice, todavía le impresiona. Entonces, ese tipo de cosas se van juntando, se van juntando, y vos entendés que no son y la yuxtapuestos como por casualidad, sino que tienen que ver realmente con una lógica sobre el animismo, sobre la presencia de los seres queridos más allá de la muerte, y siempre generalmente son historias de amor. Hay pocas historias de rencor, aunque a veces asustan. Una cosa que empezamos a descubrir, eso nos sorprendió muchísimo. Dicen que, como es el apetito, entra al comer, sube no me acuerdo cómo es el dicho, ¿no? Pero cuando uno empieza a comer le viene más hambre. Y ahí empezamos a descubrir conexiones que no esperábamos. Entre ellas, se reavivaron en el diálogo con nosotros memorias muy dormidas que realmente tenían que ver con creencias indígenas. Y una cosa que nos sorprendió es que los descendientes charrúas, los que se asumían como dirigentes charrúas, todos hablaban con sus difuntos queridos, charrúas del campo, ¿no? Pero no la noche ni en sueño, no, en pleno día iban al monte a hablar con sus seres queridos muertos. Y empezamos a descubrir eso. Y un día nos dieron la noticia de que en un pueblito que se llama Tambores, limítrofe entre Paysandú y Tacuarembó, había un señor que era descendiente directo de una niña charrúa asesinada en la primera masacre genocídica que fue en el arroyo Salsipuedes. Era tataranieto, era un hombre más que centenario, el Chueco Duarte Áñez. Toda una historia familiar que no viene al caso, muy linda, pero para ilustrar con el ejemplo. Nos recibe su hija, dona Nenena, que tenía más de 70, nos lleva, él estaba en un catre, me acuerdo que Isabel, mi esposa, lo tomó de la mano, y el centenario sonreía, y empezó a hablar de sus memorias. Y en un momento yo le digo, pero don Chueco, así que usted cayó del caballo y no sabe cómo se salvó entre el tropel de vacas que usted llevaba, ¿y a quién se encomendó? Y él entrecerró los ojos y dijo, qué sequía, la tierra cuarteada. No hubo forma de llevarlo al mundo de las creencias. Al final se quedó dormido, ya estaba anocheciendo, salimos con la hija y le dijimos, esperemos no haber molestado a su papá, fue muy importante, porque a esa altura habíamos aprendido que los silencios también importan. Dice, no, papá quedó muy contento, ustedes fueron muy buenos, mañana se va a quedar triste porque no se debe acordar del nombre de ustedes, porque eso sí se les olvida. Les digo, ¿saben, nena, que nosotros estamos juntando historias de gente anciana y principalmente de descendientes charrúas? Su papá creía en algo, iba al monte, se encerraba. Papá nunca habló de lo que creía. Sí, iba mucho al monte y traía yuyos. Ah, dice, pero nunca de hablar de los seres queridos. Y eso, no, 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 nunca hablaba. Entonces ya subíamos al autito que teníamos y me dice, mamá sí siempre viene. Y yo, nena, pero su mamá murió. Ah, sí, dice, pero ella está con su delantal ahí y yo tiendo la ropa, le cuento cosas. Entonces nos miramos de mujer y le digo, nena, nosotros contamos estas cosas. ¿Usted se ofende si lo ponemos hasta con nombre y apellido, que eso le da más veracidad? Ah, sí, dice, pero pongan que no, yo no me asusto, a mí me da mucha paz. Nenena Duarte, sería el año 2000. Y así podríamos seguir, pero lo que más nos sorprendió cuando empezamos a ahondar es una serie de leyendas que venían claramente y directamente del mundo charrúa. Mi abuela recordaba una parte de una historia, la registrábamos con cuidado. Después en otra parte del país nos contaban otra parte de la misma historia. Volvíamos a la misma veterana, me decía, claro, y ahora me acuerdo. Y nos terminaba la historia.
Y ahí aparecen en la mitología, cosas que después en Entre Ríos y en La Pampa era lo mismo, era el tema, por ejemplo, de las constelaciones. Las Tres Marías, como le llamamos nosotros, es una boleadora de un indio que la muchacha le pidió que le trajera el arco iris. Él arrojó la boleadora, se hizo de noche, la boleadora quedó como inmóvil esperando un arco iris y quedó congelada. La Cruz del Sur es la huella del abuelo Ñandú, que caminó por el cielo y dejó su huella cuando ya no pudo caminar más por el cielo. Es interesante, porque a mí me decía un ornitólogo, fíjate que es una hipótesis. El Ñandú alguna vez su ancestro voló. Tiene los huesos huecos, tiene pluma, es una ave readaptada a la tierra, o sea que la huella de Ñandú quedó en el cielo, es también una leyenda, pero también una hipótesis. Después hay otras leyendas también de origen indígena que uno se da cuenta en la función pedagógica que tenía. Esta la encontré primero en Entre Ríos, en la zona de Villaguay, con Rosita Alvariño, una vieja charrúa que vivía en Villaguay, en el ombligo de la provincia de Entre Ríos, y después la reconstruimos en Florida con algunos detalles diferentes. Pero el tema es que entre los pueblos de la pradera y sobre todo en la macroetnia charrúa, yaros, genoas, guanes, había ceremonias de iniciación a los 13 años. A las muchachas simplemente se les tallaba unas rayas azules en la frente. Las niñas no hacía falta probar su valentía, ya los espíritus las habían elegido para parir, para educar, para proteger. Por lo tanto, simplemente se los iniciaba y ponían unas rayas azules en la frente que establecían que cuando el niño fuera amamantado, lo primero que viera son los ríos de nuestra tierra, sobre la frente color tierra, para saber que la madre nutricia tiene que ver con la tierra. Pero a los muchachos se les ponía una prueba de valor o de astucia. Y una historia es que a un muchacho que le tenían mucha fe, 13, 14 años, la comunidad de ancianos le dijo, tenés que ir a buscar a un teruteru, queru, como dicen los brasileños, a un pájaro, pero que en vez de tener el plumaje marrón, blanco y negro, lo tenga azul. Y el muchacho salió, no podés comer hasta encontrarlo. Llevaba comida en el morral, que era un bucheñandú, para no te dejes morir, pero no podés comer hasta encontrar el tero azul. La leyenda tiene varias variables, que corre a los bañados, que es la zona donde están los teros, que encuentra teros comunes, que empieza a pasar hambre, toma mucha agua, y al final se da cuenta que no va a encontrar el tero azul. Entonces come y vuelve y encara a los abuelos. Y le dice al consejo de ancianos, no soy digno de ser charrúa, no supe ver al tero azul. Y el consejo de ancianos dice, sí, sos digno, porque a veces para decir la verdad hace falta más valor que para enfrentar al público. Y entonces el verdadero... Ahora, uno se imagina lo que en una rueda nocturna, en el fogón, lo que marcaba la identidad, pertenencia y lealtad, esta leyenda, a las nuevas generaciones. Y es realmente maravilloso, ¿no? Entender todo eso. En una tierra donde se dice que los indios no tenían escritura, pero uno ve los kepis, las mantas y los dibujos en piedra, y no son como las cuevas de Altamira, que les presentan animales, sino que son símbolos, son un lenguaje de alguna manera simbólico. Estas leyendas tienen que ver con el origen indígena netamente. Otra cosa interesantísima es la presencia de andinos, sobre todo quechuas, mucho antes de la fundación de Montevideo, sobre todo en una zona de Colonia que se llamaba Rosario del Colla, justamente por la presencia de una comunidad colla. Es más, en una ciudad cercana que se llama Nueva Helvecia, colonia suiza, de inmigrantes suizos, hay una tumba de un chamán andino de 1820 que no pudo ser enterrado en el otro cementerio católico porque el cura no lo autorizó por ser un pagano. Los luteranos le permitieron y los andinos de esa zona echaron semillas de árboles andinos en la tumba, el cajón se quebró y hay árboles andinos en una tumba en el cementerio de Nueva Iglesia. Es decir, no tiene que ver con las leyendas, pero tiene que ver también con este entrecruzamiento cultural que da origen a la mezcla de las leyendas. Y hay otro tipo
de creencias que tienen mucho más que ver con un animismo claramente donde predomina lo europeo. Hay una ciudad en el departamento de Soriano, sobre el río Uruguay, que se llama Villa Soriano, una villa muy antigua. En la Villa Soriano hay una pequeña iglesia y no hay cura. El cura viene los viernes nomás de una ciudad más grande y da misa y se va. Pero hay una señora que es la que cuida la iglesia, la que prende las velas, prepara todo para el ritual de la misa, barre. Y bueno, y es una señora un poco mayor, porque un día me acuerdo que estábamos tomando vistas desde el campanario con mi mujer y cerró con llave. No sabíamos si tocar la campana o pedir auxilio. Al final ella se recordó y vino a abrirnos. Bueno, esa señora tiene en la casa, ¿sí? Yo no podía creerlo, la imagen de Yemanjá, la entidad africana de las aguas. Fuimos a la casa, estuvimos charlando, y digo, señora, pero esa es Yemanjá. Ay, no, dice la Virgen del Mar. Mire, yo le voy a decir una cosa, señor, usted no se ofende. La Virgen María exalta la maternidad, es más cónica. Yemanjá es una entidad sensual, es más reloj de arena. Ah, no, pero ella es la Virgen del Mar. Y es muy importante, porque los pescadores, cuando vienen acá, vio que tiene collar blanco, ¿sí? Los pescadores, antes de salir por el San Salvador, vienen a preguntarme si las perlas están oscuras, no salen, porque la Virgencita les está avisando que va a haber tormenta. Entonces, ese sincretismo, para quien no conoce las demás, bueno, es una creencia bárbara de católicos atrasados, ¿no? La Virgen que anuncia la tormenta. Pero en realidad hay una mezcla sincrética. En Villa Soriano también fue un hervidero. Nos contaba una persona muy anciana que su madre contaba que hubo una época ahí en Villa Soriano que hubo una terrible sequía. Es una zona agrícola, no es ganadera, es una zona agrícola. Exportadora de grano sobre el río Uruguay, fue. Ahora es todo soja. Y que hubo una terrible sequía allá, yo ubico fines del siglo XIX, una terrible sequía. Entonces fueron en procesión a la iglesia porque estaba San Isidro Labrador, la imagen de San Isidro Labrador, que en realidad era un bastidor con una cabeza y un armado de. Y el santo no los quiso oír. Entonces, para gran disgusto del cura, agarraron al santo, lo llevaron a la tierra cuarteada, le dieron una tunda de palos y el santo hizo llover. Entonces dijimos, qué fantástica historia. Y el cura, que por suerte era más moderno, dice, vamos a ver. Y levanta las vestimentas y todo el bastidor estaba clavado con clavitos de que había sido roto, o sea que la historia había sido verdadera, ¿no? Como hicieron que el santo lloviera. Y esas leyendas que tienen mucho más que ver con el cristianismo, pero son mucho más sincréticas de lo que la gente cree. Y por último, para ver una de leyenda africana, muy fuerte en América, los negros, cuando son convertidos a la fuerza del cristianismo, empiezan a entender que el cristianismo popular tiene elementos de espiritualidad afín a su propia espiritualidad. Una cosa es el Vaticano y otra cosa es el mensaje de Jesús. Entonces empiezan a leer la Biblia, se los obliga, ¿no? Y descubren que el único santo negro es San Benito de Nursia. Pero hay un relato bíblico de los evangelios de que cuando nace Jesús, los ángeles se aparecen a los pastores, pero después 3 sabios de Oriente son guiados por una estrella para conocer a Jesús y honrarlo. La Iglesia Católica en el año 300 transformó los sabios de Oriente en reyes. Eso fue una falsificación histórica del Concilio de Nicea. Eran sabios, pero el problema es que era importante que fueran reyes, porque si los reyes se postran ante Jesús, se postran ante su esposa mística, que es la Iglesia Católica, y por tanto la Iglesia es superior a los reyes. Entonces, sobre todo el rey negro, el mago negro, pasa a ser mago, pasa a ser rey. Cuando los negros estudian esta historia, al rey negro lo hacen santo, San Baltasar. ¿Por qué? Porque ahora tienen en el panteón más elevado de los santos otro más que es de ellos, al cual tocarle el tambor y ofrendarlo.
Entonces uno va viendo cómo las creencias populares no tienen nada de inocentes. Es decir, son una construcción que tiene que ver con una dimensión de lo intencional. Cuando desembarcan los 33 orientales, continuadores de Artigas, se encomiendan a una virgen que se llama la Virgen de los 33. ¿Y cuál era la Virgen de los 33? Era una talla misionera que custodiaba a un indio en una capilla humilde. Y eligen esa virgen, no por casualidad, como virgen protectora de los 33. Es decir, es como el caso de Nuestra Señora Aparecida, como el caso de, ni que hablar de Guadalupe, ¿no? Que finalmente lograron meter un indio en el altar, los guadalupanos. Entonces tiene una doble lectura. Así por un lado habla de sometimiento, pero por otro lado un indio puede estar en el altar. Entonces todas estas leyendas y todos estos mitos y todas estas historias, a veces el mito, por último, tiene que ver con una construcción desde el amor de la gente sobre un personaje real. Como Juan Moreira en Argentina, Martín Aquino era el matrero legendario, un hombre bueno, perseguido por decir la verdad en realidad. Y de Martín Aquino, un hombre perseguido que siempre burló la persecución policial por la solidaridad de la gente, empezó a decirse varias cosas. Primero, que el caballo, aún en la oscuridad, saltaba los alambrados, cosa que un caballo de campo no hace. Que los perros no le ladraban. Por lo tanto, Martín Aquino se le dejaba en la cocina de las estancias comida de olla, y si la comida de olla no estaba el otro día y los perros no habían ladrado, era que había estado Martín Aquino ahí. Y la leyenda se va agrandando, 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 y Martín Aquino es casi sobrenatural, con superpoderes, desde el punto de vista de que expresa, después del fracaso de un levantamiento urbano rural con Aparicio Saravia, representa todavía la rebeldía del campo, ahora solitaria, en un matrero, como fueron varios matreros buenos en Argentina, también hubo matreros asesinos. No es el caso de Juan Moreira ni de Martín Aquino. Y así podríamos seguir con historias que vienen claramente de España, como frenar la tormenta con una cruz de sal, o la costumbre indígena de frenar la tormenta con un hacha. Estando en una escuela rural, en Paysandú, estaba la maestra única, la auxiliar de servicio que estaba más embarazada, y no me acuerdo del nombre, y 8 o 10 niños, que eran toda la población. Y estábamos hablando de creencias sobrenaturales, los niños asombrados de que legitimáramos las creencias. Pero mire que yo no digo ni que creo ni que no creo, yo creo que es muy lindo estas historias. Hacían cola para contar. Y de repente, Noelia, dice, Gonzalo, Noelia sabe vencer la tormenta. Vencer la tormenta es frenarla. Y la auxiliar pedagógica dice, cállense, gurises, ¿qué voy a saber vencer la tormenta? Macán. Noelia, vos vencés la tormenta. En campaña es muy importante, porque si vos sos niño rural, vas a caballo a la escuela y empieza una tormenta, es muy jodido para tu papá que está en el campo, ¿qué va a pasar contigo? Vencer la tormenta es importante. Yo, Noelia, ¿pero vos vencés o no vencés la tormenta? No. Yo mando mensaje de texto a papá que sabe vencerlo. Entonces el sincretismo es múltiple. Pero no sé, alguna pregunta, alguna cosa, yo creo que agoté, no las leyendas, pero sí el espectro de la tipología de leyendas que fuimos pialando. La palabra religiosidad viene del latín religare, que es la religazón, muchas veces no definible, entre yo y mi entorno, entre yo y los míos, entre nosotros y los otros. La religazón es el origen de la palabra religión. Y desde luego la religión evoluciona hacia la búsqueda de entidades espirituales superiores, o una identidad espiritual superior, un poco que rige el mundo invisible de los espíritus y organiza el mundo visible de la realidad material. Pero cuando hablamos de religiosidad, no hablamos estrictamente de Dios. Por ejemplo, hay una expresión que usan los gauchos aquí y en Argentina, un verbo que solo en español existe ese matiz, cuando entre el ser y estar, porque hallame.
Es decir, dice Atahualpa Yupanqui, solo en voz baja he cantado, porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballos y en la caña me bandeado. Entonces, el hallarme no es donde estoy, sino donde realmente soy. Ahí me hallo. Entonces, ese hallarse tiene que ver con la identidad y tiene que ver con el sentido de religiosidad popular como devoción por los míos, devoción por mi tierra. Y ahí empieza lo sobrenatural. Atahualpa Yupanqui, ya muy anciano, dijo, le preguntaron cómo él podía incorporar en su canto a un arriero del sur o a un caminito andino del norte, del Indio Colla. Y él dijo, no se elige ser cantor de la tierra lo elige a uno, y no para la vanidad, sino para el sacrificio. Y eso tiene que ver con un concepto que yo tengo miedo de generalizar, pero yo me atrevería a generalizar, y es que los pueblos originarios no creen en la reencarnación, sino que creen que si tú querés mucho el paisaje, los espíritus guardianes te prestan su memoria. Ah, yo esto lo viví. No, no es que lo viviste en otra vida. Es que los espíritus guardianes te eligieron como guardián. Entonces te transfieren la memoria de sus propias vivencias. Encarnan en ti, pero la reencarnación no es como creen los ociosos orientales, un fenómeno donde si te convertís en vaca es porque te portaste mal en la otra vida. No opera sobre la resignación, sino opera sobre la elección que hacen los espíritus protectores eh, de ti como ser humano. Este fenómeno de ser elegido es muy fuerte entre los descendientes de indios, ¿no? Yo recuerdo un albañil muy humilde, descendiente de charrúas, que me decía, cuando yo era niño, mi madre me dijo, vos sos el elegido. Y yo me pregunto, ¿para qué? Porque nunca tuve la mamá tiempo de decirle. Pero esa transferencia es una cosa muy importante en el mundo de los curanderos. Generalmente los caciques, en las culturas horizontales, los caciques eran elegidos para una acción concreta. Los curanderos y las sanadoras eran elegidas así directamente, ¿no? Según determinados atributos que el sanador descubre en el que puede ser su antecesor. Todo esto tiene que ver con la religiosidad. El problema es que la religiosidad de los pueblos originarios es una religiosidad muy diversa en cuanto a la creencia de espíritus, y esta religiosidad de los pueblos originarios se vincula y se relaciona muchas veces con una observación científica y seria del contexto y de las relaciones causa-efecto que van conociendo. Usualmente, para lo que se vincula directamente con su experiencia sensorial, son científicos. Para lo que trasciende su experiencia, por ejemplo, un rayo o una tormenta o un ciclón, humanizan de alguna manera las fuerzas de la naturaleza, le dan intención. Y al darles intención, las deifican, las hacen dioses. Porque sí, tienen intención, pero tienen mucho más fuerza. Entonces las hacen dioses, ¿no? Entonces, generalmente coexiste en la religiosidad popular una observación práctica, que podríamos llamar científica, de los fenómenos que operan a su escala, y una dimensión antropomórfica de los fenómenos sobrenaturales que no llegan todavía a entender, pero que por su pensamiento abstracto ya pueden razonar. Es en ese marco que la irrupción del cristianismo en América eh, puede verse de distintas maneras. Por un lado, la imposición feroz de la Inquisición. Ahora, la Inquisición no estaba destinada a los indios infieles. La Inquisición era el mecanismo de control eclesial para que los nuevos terratenientes blancos fueran criollos viejos, o sea, no tuvieran en la familia ningún masón, ningún protestante, ningún judío y ningún moro, o sea, ningún árabe. Lo que cuidaba la Inquisición era que el linaje y a partir del linaje la pureza de sus sentimientos católicos de lealtad al Papa y al Rey. Eso es la Inquisición. La Inquisición entonces, cuando persigue y quema indios en la hoguera, es porque observa rituales que pueden ser o demasiado lascivos o directamente satánicos. Pero la Inquisición no opera sobre el pueblo indígena en América, opera fundamentalmente sobre el mundo criollo. Y es
de alguna manera la instancia superior. Hasta los virreyes le tenían miedo a la Inquisición. A caer en desgracia con la Inquisición o descubrir algún ascendiente judío o marrano o árabe. Tenían terror a eso. Y trataban de hacer buena letra para estar bien con la Inquisición. Pero esa Inquisición quiso imponer un cristianismo en América que no funcionó. En una tierra lejos del control, con mucho más mecanismos de escaparse del control oficial, a veces no tanto del militar, pero sí del religioso, el cristianismo volvió de alguna manera a una lectura mucho más originaria. Es decir, si uno lee la Biblia, hay libros, como Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, donde uno ve un mensaje de fraternidad, de compartir el pan. Es decir, a partir del día de Pentecostés, los discípulos, ya muerto Jesús, deciden recorrer el mundo, pero nadie tiene que ser más que nadie, todos comparten el pan, en las comunidades todos viven igual. Pero por otro lado está el libro del Apocalipsis, en inglés le llaman la Revelación, donde se amenaza con el fuego eterno a los infieles, un libro muy intolerante. El Vaticano usó este último libro, pero la lectura del cristianismo popular, cuando empiezan a tener acceso a la Biblia, prefiere Hechos de los Apóstoles, o aquellas frases evangélicas que hacen que Jesús siempre haga milagros a favor de los pobres. Y hay dos elementos que entraron mucho en el cristianismo popular por los jesuitas jóvenes. El primero es la frase de Jesús: antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es decir, el propio Jesús avalaba la prioridad de los pobres y la dificultad de que un rico no sea corrupto. Pero lo más importante todavía, cuando él entra en Jerusalén el domingo de Ramos y la gente le tira en homenaje los ramos de olivo, lo cual es su sentencia de muerte, es la última cena. Y en la última cena lo que él dice es que su carne es el pan que se comparte. No hay mensaje más importante de Jesús que el de la última cena. Yo soy el pan que se comparte. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Es decir, esos mensajes que son tomados simplemente como retórica en la iglesia oficial, van a ser releídos sobre todo en las comunidades jesuitas. Porque los jesuitas, una organización reaccionaria, militar eclesiástica, copiada de los templarios, por Ignacio de Loyola, viene con una furibundamente reaccionaria, pero los jesuitas jóvenes que traen el Evangelio, metidos en comunidades agrícolas, lejos del Vaticano, empiezan a hacer una relectura, se reevangelizan. Y ahí nace, y esto me parece importantísimo para la historia de América, la primera teología de la liberación. Los jesuitas se dan cuenta, España y Portugal se dan cuenta que son un peligro, le dicen al Papa que se lo lleve. La orden jesuita, sus superiores obedecen, se retiran, los jesuitas jóvenes se rebelan y resisten, finalmente son muertos, pero los pueblos originarios que sobreviven, sobre todo en las misiones del Paraguay, del río Paraguay, y lo que es la provincia de Misiones Argentina, hacen dos opciones. Una gran cantidad de esas familias cristianas se van al mundo gaucho. Y entonces el mate que ya se tomaba, ahora se es antigua. Y hay un montón de elementos cristianos que vienen con ese mundo de tape, o sea, tape es camino en guaraní. Y lo que queda en el camino abandonado es la tapera, ¿no? Es decir, ese camino del tape, que además son indios más bajitos, los indios de selva son más bajitos de la pradera, por la misma razón que los watusis son altos en la sabana y los pigmeos son de la selva, no hay una adaptación. Pero esos indios bajos, tanto que el tapecito quedó casi, o sea, el indio del camino quedó casi como sinónimo de bajito, es un tapecito, porque viene de la selva. Trajeron elementos cristianos, el santiguado del mate, la oración, los cantos. Y para el mundo sincrético gaucho, no había problema. La religión popular nunca es exclusiva. Yo incorporo tus creencias, de repente me sirve sumarlas a las mías, tenemos más poder espiritual sumándolos. Se forma un sincretismo muy interesante. Yo lo decía el otro día, si Jesús hace 1800 años que está siendo ofrendado,
debe tener tremendo poder para reciprocar. Entonces yo le rezo a Jesús, me hago la señal de la cruz, aunque sigo ofrendando también a mis espíritus ancestrales. Y ese cristianismo popular generó varios movimientos sociales que cuando empieza la gesta de la independencia son el ala social de los de abajo, principalmente a través de dos dirigentes importantísimos, que son, en el mundo del Río de la Plata, Andrés Guasurari, comandante de la Liga Federal de los Pueblos Libres en la provincia de Misiones. Y más en el norte, una mujer que viene del Alto Perú, que es Juana Azurduy, que trae a los guaraníes cristianos de la Chiquitania boliviana. Entonces, el fenómeno de la teología de la liberación tiene implicancias profundas en toda la historia posterior y en la identidad de nuestra América. Aparte de eso, se van formando fenómenos sumamente interesantes. Por ejemplo, la Virgen de Itatí, en Corrientes. Los jesuitas enseñan el Evangelio en las misiones y en Corrientes los indios crean una imagen india de la Virgen. Y empieza la leyenda de que además tiene cuna india. Eso es una herejía. La Virgen en sus apariciones, sea en Fátima o sea, puede tener aspectos diferentes, pero no cunas diferentes. La cuna es Galilea y ella vive en Nazaret, entonces en Judea. Entonces, que digan que la Virgen nace en cuna india era una herejía. Los jesuitas la toleraban perfectamente. Hay un valsecito que canta Cafrune: Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Es una herejía total. Cuando son expulsados los jesuitas, el temor de los indios cristianos es que vengan los franciscanos o los mercedarios y les quiten la Virgen de Itatí. La Virgen de Itaatí, o sea, Itá es piedra, Atí conjunto de piedras, o sea, Virgen del Cerro sería, ¿no?, el conjunto de piedras. La Virgen de Itaatí es replicada en varias imágenes y diseminadas por todo el Río de la Plata. Tacuarembó, nororiente de la banda oriental, llega una imagen misionera de la Virgen de Itatí que todavía se conserva, construida por los misioneros de 1780, cuando son expulsados los jesuitas, 1768. Y todavía se conserva y hay una fuerte devoción a la Virgen de Itatí. La iglesia la ha encontrado encantadora, y ahí está la Virgen India, en un lugar que empezó a llamarse Paso el Borracho y que rápidamente le cambiaron el nombre por Villa Encina, que parecía más serio. Y ahí está la Virgen de Itatí, es una fuerte devoción del pueblo uruguayo. Hablábamos de la Virgen de los 33, pero hay casos en América Latina tan extraordinarios. A mí el que más me gusta es el de la Virgen de Guadalupe, en México. Realmente la Virgen de Guadalupe, primero la historia de cómo aparece la imagen, ¿no? Es decir, aquel indio que se vuelve devoto, Juan Diego, es un nombre castellano, que dice haber visto a la Virgen y el obispo dice: no puede ser, yo soy doctor en teología, acá hay varias gente culta, la Virgen no va a querer aparecerse a un simple indio. Y hasta que la Virgen no hace un milagro, que hace un manto, donde aparece ella misma, en tiempo que no existía la fotografía, se saca un autorretrato y el indio lo muestra, no le creen al indio. Pero lo interesante de la historia esta es que la Virgen de Guadalupe, que tiene además en las pinturas un montón de símbolos náhuatl en la vestimenta y un rostro claramente indígena, está en el altar junto con Juan Diego. Por un lado podría decirse: mira vos cómo sometieron a los indios, el indio está adorando a la Virgen. Pero por otro lado hay un indio al cual se le reza, que es Juan Diego. Entonces el sincretismo tiene muchas lecturas. Es lo mismo que el barroco de Cusco, ¿no? El barroco andino. Uno entra a una iglesia de Cusco cargado de imágenes religiosas y dice: qué religiosidad, pero hay espejos. En ninguna iglesia católica hay espejos. Y las vírgenes de Cusco, bueno, tú lo sabes bien, las vírgenes de Cusco no tienen los pies descalzos. Tampoco están pisando la media luna de los infieles árabes. La Virgen, el manto, entra en la tierra, porque la Virgen es la montaña, además. Es la montaña sagrada.
Entonces, todos estos elementos de religiosidad latinoamericana, yo creo que son de una gran belleza. Nuestra Señora Aparecida en Brasil, la Virgen Mambisa de la Caridad del Cobre en Cuba, la Virgen que protege a... Bueno, el ejército de Pancho Villa y sobre todo el de Zapata tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe en los estandartes. Eh, Hay una historia de amor vinculada a la Revolución Cubana. Juan Almeida, el único negro de la expedición del Granma, en México se enamoró de una muchacha mexicana que por supuesto se llamaba Lupe. Y cuando tuvo que despedirse, le hizo una canción a ella y le canta a la Virgen Guadalupana. Él era marxista-leninista, pero le canta a la Virgen Guadalupana. 10 años atrás, cuando murió Almeida de viejito, pusieron el féretro en la plaza principal de Santiago de Cuba y todo el público cantó la canción de la Virgen Guadalupana, en homenaje a Juan Almeida, que además de revolucionario era un gran músico, negro. Entonces, la devoción popular viene por distintos lados. Cuando muere Camilo Cienfuegos en Cuba en el año 61, el Che dice una frase que debería recordarse más. Él dice, Camilo vive en el más allá del pueblo. Y esta frase tiene una doble lectura. O el único más allá posible es la memoria del pueblo, o hay un más allá para el pueblo. Entonces, la religiosidad popular tiñe incluso con mística hasta los fenómenos que aparentemente pueden ser más ateos o no creyentes. Ahí está presente la mitología y ahí está presente la religiosidad popular. Y esto se expresa en el arte latinoamericano. El arte, no solo en su expresión plástica, sino en su expresión musical, tiene muchísimo que ver con la religión oficial. Ni que hablar de las pinturas de Ale Jairzinho o las pinturas de Cusco o las pinturas, hasta el propio Siqueiros en su muralismo aparecen elementos religiosos. Pero quizá una de las cosas más interesantes es algunos fenómenos más aterrizados, como es, por ejemplo, la danza del candombe. En la danza del candombe, que es religiosidad enmascarada, eh, empieza con las llamadas a las entidades espirituales, pero tiene que ser disfrazada bajo el control de la Inquisición, del gobernador, del virrey. Entonces, tanto en San Telmo como en Montevideo, la cuerda de tambores usa máscara africana o sombrero con flecos, a los efectos de que la gente de afuera crea que están divirtiéndose y no vean la luminosidad cuando llegan los espíritus. Se toca el tambor organiza la llamada, desciende el espíritu protector, pero el espíritu protector no es un espíritu absolutamente santo y virtuoso, tiene también sus defectillos. Entonces tiene que entrar en el viejo gramillero, el anciano, que baila todo encorvado, que como lleva las gramillas, como lleva las hierbas medicinales, tiene que ser iluminado. Entonces el gramillero, para que no se le vea el resplandor, sombrero, barba postiza, que no se le vea la cara o se le vea lo menos posible. Y de repente queda como rígido. Y la gente dice, al viejito le vino artritis. No, llegó el santo. Santo en el sentido umbanda, no en el sentido católico. Ahora, ¿qué pasa? El espíritu viene y de repente dice, ah, no, yo me quedo acá. No me voy más. En vez de incorporarme en este viejo, lo poseo. Y el viejo enloquece. Para que eso no pase, la memoria anciana femenina, la mamá vieja sacude el y protege que la incorporación termine, el santo vuelva después de energetizar, el hombre revive y sigue bailando. O sea, los viejitos están coqueteando, no. Él está incorporando y ella está protegiendo esa incorporación. Después, claro, en la payasada que se hace, cuando el candombe se vuelve espectáculo, todo se diluye un poco, pero ahí los escoberos barren las malas ondas, impiden que esa llamada en esa escalera interfieran espíritus negativos, y cuando la comparsa termina su toque, no baja, toca a full, porque se ha sellado la unión. Es como en la misa católica cuando todos se abrazan al final. La comparsa toca a full, porque fue sellada la alianza con el espíritu protector que fue invocado, que es uno si es Barrio Sur, que es otro distinto si es el Barrio Palermo, son distintas entidades. San Telmo era más bien como el Barrio Sur montevideano, entonces, o sea, Shango y no Ogún como entidad protectora. Y realmente uno empieza a entender que fenómenos
como los ritmos. Los ritmos populares latinoamericanos y norteamericanos, todos tienen una raíz africana, todos. La síncopa africana, que es tanto del jazz como del candombe, como del milongón, como de la cumbia, la síncopa africana en realidad no se puede escribir realmente como es en el pentagrama europeo. Yo escribo un tango en un pentagrama europeo y cuando la máquina lo toca sale un paso doble, no sale un tango. Porque el tango, como toda síncopa africana, tiene una transgresión a la música europea. Y una de las transgresiones es la omisión del acento. La música europea tiene un acento, y pueden tener 3x4, 2x4. El ritmo africano acentúa lo no acentable y hace un silencio. Y el silencio que no hace la música, el cuerpo te lo lleva a hacer. Entonces no podés quedar quieto, porque a la música le falta algo, lo tenés que poner con tu cuerpo. Y eso es jazz, eso es cumbia, y eso es milongón y es candombe. Entonces, esa raíz africana también tiene una raíz de religiosidad popular, que no te lleva directamente a Dios, pero te lleva a la dimensión de lo indefinible, de lo inexplicable, que es la ligazón con tu entorno, y en este caso, con el entorno de tus ancestros. No sé, dejo por ahí.